Criptoinversores, muy buen día, ¿cómo estamos? Yo estoy acá muy bien, como siempre, tomando matecitos, mirando el mercado y creando contenido. Y el día de hoy voy a ir un poco rápido porque no tengo demasiado tiempo. Estoy acá con mi machetín. Les voy a hablar de finanzas tradicionales y también del ecosistema cripto. Toda la información que les digo y más las volqué en mis canales gratuitos. El de Instagram y el de Telegram. Te voy a dejar los enlaces acá abajo para que vayas y te sumes. Empecemos hablando un poco del mercado tradicional. El día de hoy lo más importante está en las minutas del FOM. ¿Por qué? Porque nos va a dar indicios de lo que está pensando la Reserva Federal y sus presidentes, y eso nos va a decir cuál va a ser la expectativa respecto a un recorte o no en la tasa de interés, lo cual se va a ver reflejado en la FedWatch Tool del CME Group. Así que eso va a tener sin dudas impacto en los mercados. Por otro lado, también Donald Trump dijo que va a anunciar quién va a ser el próximo presidente de la Fed, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, después de que Jerome Powell termine su mandato en mayo de 2026, y lo va a anunciar antes de Navidad. Por otro lado, también lo segundo más importante del día de hoy tiene que ver con la presentación de resultados de Nvidia, la empresa más grande de todo el mundo, que sin dudas va a tener un montón de impacto y volatilidad, ya lo está teniendo, en los activos. Así que eso es algo a tener muy en cuenta. Presentan resultados al cierre del mercado. Horario Argentina, no recuerdo si sería a las 4 o 6 de la tarde, revísenlo, pero ahí va a haber mucha volatilidad. Si llegan a ser mucho mejor de los esperados, que según Polymarket con un 96% de probabilidades se espera que sean mejores a los esperados, podríamos llegar a ver subas, pero bueno, es muy depende, porque por ejemplo Palantir tuvo resultados mejores a los esperados por el mercado y aún así cayó con fuerza. ¿Por qué? Porque esperaban resultados extraordinarios, o sea, muchísimo mejores. Y puede llegar a pasar lo mismo con Nvidia. Si llegan a ser iguales a los esperados, levemente mayores o inferiores, creo que veríamos una corrección fuerte en el mercado. No solamente las acciones, sino también en cripto. Bitcoin se contagia de las caídas en el mercado financiero tradicional. Qué pena que no se contagie tanto de las subidas. Debería, pero bueno, últimamente no está siendo así. Sobre todo el último año para atrás. Estamos viendo cómo está en negativo el rendimiento anual de Bitcoin en 2025. Aunque viendo al lado positivo, y esto es algo que he comentado en mis redes, podría llegar a ser que 2025 fue el año bajista, el bear market, y que 2026, 7, 8 sea alcista. Ojalá haya sido que estamos terminando y saliendo del bear market. Por otro lado, les quería hablar de Japón. El rendimiento de los bonos del estado de Japón a 10, 20, 30 y 40 años está volando por las nubes. El gobierno de Japón anunció que iban a inyectar unos 110 billones en liquidez al sistema, y esto no fue tomado de manera positiva por el mercado, sino que todo lo contrario. Aumentó mucho la incertidumbre, el miedo y la desconfianza en el gobierno. Además, tengan en cuenta el carry trade japonés, famoso por las bajas tasas de interés en Japón, lo cual incentiva a que tomen préstamos muy baratos y vuelquen ese dinero en el mercado de acciones de Estados Unidos. Eso ahora se está empezando ya hace tiempo se está desarmando, pero esta subida en la tasa de interés de los bonos estatales de Japón acelera este movimiento y termina siendo algo negativo para el mercado de las acciones. Otra cosita negativa, estamos con las cosas negativas. Altísimo riesgo crediticio en Oracle. Esta empresa de inteligencia artificial viene tomando muchísima deuda y sus ingresos no son tan potentes como para pagar la deuda que viene tomando, o al menos eso es lo que están reflejando los swaps crediticios de Oracle. Esto podría llegar a ser también, podría llegar a contagiarse en muchas otras empresas, que aumente mucho el riesgo crediticio, sobre todo relacionado a empresas de inteligencia artificial que necesitan muchísima financiación para en el futuro
generar un montón de flujo de caja e ir pagando todo eso. Es un poco como opera hoy en día la inteligencia artificial. Es una promesa de algo que va a generar X cantidad, que si bien sí está generando mucho y se estima que genere muchísimo más, hay que ver si las estimaciones son convalidadas con la realidad y se puede paliar toda esa deuda que actualmente se está tomando. No lo sabremos hasta que estemos en el futuro, pero actualmente hay miedo en cuanto a el altísimo nivel de crédito que están tomando. Y este es uno de los principales motivos detrás de la potencial caída que veríamos incluso mucho más abajo en el precio de Bitcoin, según Arthur Ashe, que es una de las personas, o bueno, como se pronuncia el apellido, creo que lo pronuncié mal, pero lo conocerán si están en el mundo cripto. Es una persona muy reconocida que suele pegarle a sus predicciones. No todo el tiempo, pero bueno. Con SEC, por ejemplo, la pegó. También la manipuló en parte, porque tiene muchísimo capital y fue comprando. Él apuntaba que llegue a $1000, ahora está en 400 y pico por ahí. Aún así es un montón. Pero bueno, pasemos a hablar de... lo último que les quería decir respecto a las finanzas tradicionales es la TGA, la cuenta corriente del gobierno de Estados Unidos, que como les dije, después de la apertura del gobierno iba a empezar a reducirse, mandando un montón de liquidez al sistema bancario tradicional. Eso actualmente está empezando poco a poco a pasar, ya que vimos cómo cayó la TGA, unos 32 billions más o menos, y eso se debería cada vez acentuar más y aumentar así las reservas de los bancos. Eso sería alcista para el mercado en general porque significa mayor liquidez. Algo muy importante a resaltar que les comenté hace poco tiene que ver con Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, que dijo que entre Q1 y Q2, ahí en esas fechas del siguiente año, deberíamos ver muchísimo crecimiento de la economía de Estados Unidos de cara a las elecciones de medio término. Así que eso es algo muy importante a tener en cuenta porque podríamos llegar a esperar que más para Q2, o sea, abril, mayo, junio del año que viene, deberíamos estar mucho más arriba en cuanto a los precios en el mercado, no solamente las acciones, sino también cripto. Pasemos ahora a hablar de Bitcoin. Tengo un montón de cosas para comentarles. Y de las altcoins. Bueno, vamos rápido. Miedo extremo. 8 días seguidos de miedo extremo. Eso en algún punto tiene que romperse. Así que más temprano que tarde deberíamos ver un repunte. Lo mismo con el hecho de que esta es la corrección más prolongada de todo el ciclo que estamos viviendo. Eso también lo que nos dice es que cada vez falta menos para encontrar el piso y que haya un rebote. Por otro lado, la apertura del gobierno en enero de 2019 marcó el piso 4 días después y actualmente 5 días después, sería el día de ayer, podríamos haber llegado a marcar piso. Si la historia rima pero no se repite, podría llegar a pasar eso. Por otro lado, estuve viendo Bitcoin contra la M1, contra la liquidez global, que actualmente está testeando un soporte muy importante y podríamos llegar a salir al alza, ojalá. Eso te lo dejé en mi canal de Telegram gratis, Invertir en Cripto Freemium. También tenemos uno que es Premium, que es de pago, donde subimos señales de trading, ideas de inversión, reportes de investigación y muchísimo más. Por otro lado, Bitcoin contra el oro. Actualmente estamos en una tendencia de larguísimo plazo alcista, pero el último año estuvimos cayendo bastante. Creo que eventualmente vamos a empezar a subir y deberíamos romper una fuerte resistencia horizontal en los 35 puntos, lo que haría que entremos en zona de price discovery, o sea, de descubrimiento de precio, y podríamos llegar a volar hasta quién sabe dónde. Por otro lado, les quería hablar de quiénes están vendiendo. Prácticamente todos. Los ETFs, las empresas de tesorería, los holders de largo plazo y los holders de corto plazo. O sea, casi todos. ¿Quiénes están comprando? Strategy, el Smart Money, también fondos soberanos, también fondos de pensiones, mineros. Los mineros, si bien no están comprando, están holdeando lo que producen, no quieren vender a estos precios.
Por otro lado, y ya terminando casi, análisis fundamental. Clarity Act, este proyecto de ley que regularía la industria cripto, va a llegar recién en 2026, según estuve leyendo de fuentes confiables. Los bancos ya pueden efectivamente, legalmente, holdear criptomonedas. New Hampshire, que es un estado de Estados Unidos, lanzó un bono municipal respaldado en Bitcoin. Eso es una noticia de adopción bastante interesante y relevante. Y bueno, por último les quiero hablar de las altcoins. Las altcoins, en medio de toda esta catástrofe, miedo, duda, incertidumbre, caídas, están teniendo un comportamiento excepcional. Y creo que es también en parte porque con el 10 de octubre se hicieron bolsa mal y es como que ya encontraron su piso, y actualmente Bitcoin está cayendo, acciones caen y las altcoins, como ya estaban destruidas, ahora se están sosteniendo, aguantan, no hay demasiada presión de venta por ese lado, y es por eso que vemos la dominancia de Bitcoin empezando a caer. Vemos el par Ethereum BTC en soporte consolidando un piso, y vemos al par Others.d, que sería la dominancia de las altcoins excluyendo el top 10, versus la dominancia de Bitcoin, con también un punto de soporte muy importante que viene de la mano, se los mezclo con otra cosa que es la macroeconomía. Les dejé un gráfico en mi canal de Telegram, en Invertir en Cripto Freemium, el gratuito, que te muestra que cuando finalizó el QT, el anterior, ahí empezó a subir muchísimo, se disparó la dominancia de las altcoins versus la dominancia de Bitcoin. Y actualmente en diciembre, el 1 de diciembre, termina el QT y podría llegar a suceder lo mismo. Ojalá que sí. ¿Se imaginan Q1 y Q2 las altcoins volando y tener esa tan famosa y esperada altcoin season y multiplicar 3, 4, 5 veces nuestro capital invertido en altcoins? Sería maravilloso. Como siempre, obviamente, yo suelo decir que mínimo 50% del portfolio en Bitcoin a largo plazo, y eso no se vende. Puede ser incluso más, 60, 70, 80, 90%. También estar 80% invertido en Bitcoin y un 20% en altcoins de alta capitalización, podés dormir súper tranquilo. Por otro lado, les quería hablar de el volumen de las altcoins. Está en un nivel muy alto que no veíamos desde febrero de 2025. Nos habla un poco más de lo mismo. Cripto inversores, eso fue todo por el día de hoy. Me voy a entrenar un poquito y nada más. Será hasta la próxima. Último anuncio. Tomé un préstamo a tasa cero gracias a una campaña. Si querés saber cómo hice, escribime, mandame un mensaje y te paso información. Es algo totalmente legítimo y respaldado por una empresa de renombre en Argentina. Así que no hay que tener miedo. Cualquier cosita, escribime. Chau, chau.